Mónica, buenas tardes. Bienvenida a nuestro Lodgerings Mode On, que es un espacio que tenemos con expertos del sector, emprendedores, pues para charlar un poquito y conocer también y dar un punto de vista a la gente que nos sigue y también pues a la gente del sector, ¿no? Sobre noticias y demás. Pues nada, cuéntanos un poco quién eres, de dónde vienes, qué has estado haciendo, etcétera. Y nada, comenzamos con nuestra charla. Vale, puedo hacer la versión corta o larga, pero bueno, La que la quieras, mediana. la que quieras. A ver, mi madre vino a estudiar desde Estados Unidos aquí en los años 60, ¿Ok? conocí a mi padre y después de terminar la carrera volvió a España a vivir y ha vivido aquí ya, bueno, más de 50 años. Y entonces yo nací en Madrid, pero con familia en Estados Unidos, en Ok, Florida. ok. Entonces mi madre empezó a ser directora de un programa de estudiantes internacional, o sea, de Study Abroad, cuando yo tenía 16 años. Entonces yo empecé a ayudarla, pues cuando tenía 16 años, la ayudaba en las excursiones, en lo que hiciera ella. Lo llevas en la sangre Sí, entonces. vamos, soy como la hija del panadero que se hace panadera, pues igual. Y luego me fui a estudiar a Estados Unidos, estudié oceanografía y luego hice un máster. Y luego ya después de 11 años allí decidí volverme. Y en mi área no encontraba nada, porque además estaba en Madrid, y me metí primero en la comisión Fulbright y luego para trabajar para PUNE, que es la Asociación de Programas Universitarios Norteamericanos en España, que Lodgering es patrocinador, Somos, sí, patrocinador, socio, eres colaborador, colaborador. sí. Sí, correcto. Y en todos estos años entiendo que has visto una evolución en el Study Abroad bastante importante, ¿no? ¿Dónde crees que más se ha ido cambiando, ¿no? ese modelo de Study Abroad? Pues yo creo que a lo mejor en dos o tres cosas muy claras. La primera es el tiempo que están aquí. Ujú. Antes había muchos más estudiantes que se quedaban todo el año académico, o sea, los 2 semestres, Ujú. y ahora solo se quedan un semestre. Lo segundo es que muchos vienen ya sin nivel de español. Es decir, hay en muchos programas la oportunidad de dar clases en inglés y las aprovechan. En lugar de aprender español y cultura, como que continúan la experiencia fuera de la parte académica y en la parte académica continúan Continúan, con el inglés y demás, ¿verdad? claro, no todos los programas, pero sí hay muchos estudiantes que no tienen ni siquiera una clase De de español. español como Ujú. lengua. Sí. Y luego, después de la pandemia, sí que vienen como más calmados. Sí, ¿no? Vienen Sí. más. ¿Tú crees que la pandemia fue un cambio en la movilidad o en el sentido sobre todo de cómo se afronta la movilidad o fue simplemente un parón? Fue un parón, se aprendieron muchas cosas, pero yo creo que luego se ha vuelto a hacer lo de siempre. Imagino que cuando estabas en Apune, en esa época del COVID, Fue, fue increíble, ¿no? sí, fue una experiencia muy intensa, muy Sí, intensa. nosotros vimos a los chicos salir corriendo como si estuvieran Bueno, bombardeando Madrid, los pisos sí, parecían que sí. los habían robado. Es que a las 4 de la mañana me acuerdo despertarme ese jueves, Sí. yo ya me encontraba mal porque los estudiantes, porque yo doy clase además en varios programas, Ujú. habían estudiantes que venían de Milán, entonces ya a todos les evacuaban, o sea, les decían que se tenían que ir. Ujú. Entonces yo me acuerdo, los que venían de Milán me estaban dando abrazos. Mónica, Dios. Y yo ya el jueves me encontraba, y a las 4 de la mañana miro, Trump ha cerrado las fronteras. Sí, Y ya a partir de las 4, bueno, WhatsApps, sí. fue una experiencia Yo muy creo que intensa, eso, los padres, las universidades allí, las universidades aquí, fue una labor de coordinación muy muy, muy grande. grande. Sí, Y al final, pues bueno, todo salió bien, no hubo tal, pero sí que fue intenso, como tú dices, yo creo. sí. Desde ese punto de vista, además, ¿tú crees que el tema de las estancias ahora se miran con un poco más de cuidado en el sentido de estar más protegidos con esos seguros de reembolso o esos programas más abiertos, o esas estancias quizás más flexibles, o es más o menos igual? Yo creo que es más o menos igual, pero bueno, eso lo veréis Sí. vosotros. Yo creo que bueno, una de las cosas que sí también, la tercera cosa que a lo mejor ha cambiado más es que los padres están más encima. Mm. Todos los padres sí que tienen más control y más say, ¿no? O sea, Mm. como que están Hay, más encima y están como más controlando. Ahí te iba a decir yo que o en mi caso llevo 13 años en la movilidad con estudiantes y con Lodgerin, pues desde el 2022 sí que he visto un cambio en
quizás no en la madurez del estudiante, pero sí en la implicación de los padres en el proceso de Sí, movilidad. Y eso a veces pues es saber lidiar con diferentes perfiles, ¿no? Y saber ser empático con diferentes perfiles. Estamos viendo mucho el tema de mental health dentro sí. de esto que al principio no se veía tanto quizás. ¿Tienes la misma sensación? Sí, también vienen, claro, los estudiantes que vienen ahora, pues en la pandemia estaban bueno, empezando el instituto. Mm, Entonces yo creo que también les falta un poco de socializar, un poco de salir, por eso vienen más calmados, yo creo. ujú, Y sí que es verdad, por ejemplo, en las reuniones que tenemos de orientación con otros programas, están los padres ahí en el Zoom, claro, que eso es una cosa que, bueno, sí se empezó a ver, pero yo creo que cada vez más. Y es más, los programas hasta que lo admiten, o sea, sí, les invitan y todo. correcto. Entonces yo creo que están más controlados en eso. Aunque yo creo que el estudiante lo que quiere es tener la libertad y lo que yo siempre digo es que no son tontos, o sea, Es un poco extraño porque ellos quieren vivir, en mi opinión, ¿no? La experiencia y quieren tener esa libertad de vivir esa experiencia como adultos, vamos a decir, pero a la vez se junta esa primera situación de estar fuera de tu zona de confianza, ¿no? sí, Entonces es una mezcla ahí de sensaciones que al final es una línea muy delgada que hay que cuidar porque se te puede ir un estudiante, ¿no? En el proceso, se te sí. puede tener una mala experiencia. Y Sí, eso, yo creo que en general, con todos los estudiantes que vienen, tampoco pasa tanto como, o sea, pueden pasar. Y yo creo que en general los estudiantes tienen una buena experiencia. mm, Y también el que se colabore entre los colaboradores, no es por darle flores a Pune, pero yo creo mm, que sí que es una buena comunidad porque todos se apoyan, todos con mental health, mm, con la salud mental también. Y yo creo que también los estudiantes también quieren que se les deje un poquito en paz. O correcto. sea, que se les deje que son adultos y yo creo que han estado súper, súper controlados pues desde la pandemia, por toda la situación que hay. Y desde el punto de vista legal, ya más tema visados, ¿no? Y esto, ¿cómo has visto la evolución en todos estos años? ¿Crees que es más sencillo ahora esta movilidad? Igual, no ha avanzado nada, estamos Está estancados igual, está igual, igual. ¿no? Está igual. Siempre hablan de los visados en Apune y en los programas. Ay, es que los visados están cada vez peor. Los visados siempre han estado mal, o sea, Sí, siempre. sí, es un trámite, yo creo que al final administrativo que conlleva ese conocimiento y ese saber que vas a tener tensiones de momentos y sufrimiento de Sí, volumen y que no salen y que no terminan de salir, pero creo que sí, que los requisitos, ¿no? Las estancias son muy parecidas. Yo claro. creo que incluso los programas se van adaptando para intentar evitar esa barrera del visado, ¿verdad? Claro, yo creo que por eso ha cambiado el periodo, o sea, el tiempo de estancia. En vez de un año entero, pues solo se quedan un semestre. También para ahorrarse la tarjeta, Sí, el TIE. el TIE, Sí. sí, correcto. Entonces yo creo que también eso ha influido. Pero vamos, que siempre, vamos, aunque bueno, a la coordinadora de Apone siempre le digo, mira, esto es job security, porque Sí, al final claro, siempre se va a necesitar, siempre ¿no? se va a Siempre se va a necesitar a alguien requerir. que esté de conexión y que esté informándose, leyendo, etcétera. Así que, Y desde el punto de vista de, al final, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Nosotros venimos a cubrir una necesidad que va más relacionada con la logística del programa, pero realmente las universidades y los programas están hechos para la parte educativa, sí, pero está muy relacionado. Si hay una mala experiencia en la parte logística, al final impacta sobre el programa y al revés. claro. Entonces, en vuestro caso, y tú que estás como profesora y tal, ¿qué carga le das a la logística en dificultad y en situaciones? A ver, la logística es súper importante y es verdad que una mala logística puede estropear todo el programa. Mm, Yo creo que empresas como Lodgering hacen muy buena labor porque hay una comunicación constante y los programas os dicen a las empresas lo que necesitan y vosotros os adaptáis. Y también y se hace una conexión más allá de la empresarial, sino más una conexión humana. Y eso es muy importante porque los programas se sienten que se les oye, vosotros sabéis lo que se necesita y yo creo que en ese sentido ha mejorado La, la, los servicios de logística de... sí, quizás haya más oferta para poder
trabajar, entonces eso hace que la competencia pueda mejorar en cierto modo. También la gente se va especializando con nosotros. Sí, Yo en mi caso, por lo menos cuando empecé, que no sabía nada de movilidad, lo único que sabía es que me había ido a estudiar fuera, había tenido problemas, entonces eso se necesitaba. claro. Al final la experiencia te va dando esa mejora continua para que haya menos fricción, por lo menos en la parte logística. Entiendo que la parte académica es la misma fricción que la parte logística, que funcione el programa, que los chicos estén contentos, ¿no? Que el Sí. feedback sea positivo. ¿Cómo ves en todo esto la IA y la evolución de la IA en el sentido de los programas a futuro, el número de los programas? ¿Crees que los programas se van a tener que adaptar? ¿Crees que va a impactar en el número de personas que se mueven al extranjero? A ver, esto también lo hablo con mis estudiantes. Yo hago un viaje, entonces vemos al Mediterráneo, entonces siempre pienso, joder, al final podemos ir a un paraíso artificial y ver lo mismo, pero no es igual porque las feromonas que hay por el aire nunca van a ser lo mismo. Aunque bueno, a lo mejor se recrea eso en un futuro, pero Uh-huh. la IA es otra herramienta. La tecnología es buena o mala, pues depende de cómo se utilice. Para mí, yo lo utilizo súper bien. O sea, Claro, me ha ahorrado tanto tiempo. potencia, ¿verdad? Claro, potencia lo que ya es. Ahora, que hay que aprender a cómo a usarla. Entonces, muchas veces cuando siempre, de repente en la parte académica, en la parte de docencia, hay algo como, ahora van a copiar con el IA. No, pues vamos adaptándonos a nuevas cosas, como el Instagram, pues vamos adaptándonos Ah, a las nuevas situaciones, a los nuevos retos. yo, Y yo la IA, a ver, ahora yo lo que hago es, les pongo un vídeo y en clase tienen que escribir a mano preguntas que yo me invento mientras hacen el vídeo. Entonces, de esa manera, pues, que utilizan IA para hacer presentaciones? Pues sí, porque yo también lo uso. yo pienso que al final el programa de Study Abroad viene a ser algo más cultural, o sea, de momento de vida, Sí, que de formación o de exacto. tal, sino de vivir la experiencia fuera del Fuera del entorno, entorno. en otra ciudad, en otro país, lejos y tener que buscarte tú solo Claro, todas las estas. Entonces sí que es cierto que la IA pues, es un multiplicador del día a día, pero no significa que la gente tenga necesariamente que dejar eso. Imagino que sí que en los programas tenéis que ir adaptando materias e ir claro. adaptando programas hacia eso, ¿no? Hacia el uso Bueno, y o también hacia el hacia, uso más o hacia cómo lo utilizan ellos. claro, Está bien ya, conocer los océanos, está bien conocer la sostenibilidad, pero que lo más importante es que aprendáis a salir, vamos por Madrid, aprendemos cosas de Madrid que a lo mejor allí no van a tener, claro. sociabilizamos, ¿no? Socializamos, vemos otras maneras de hacer las cosas No, y eso para mí es lo importante y eso se hace fuera o se hace de otras maneras. Y la IA, yo no lo veo, por ahora yo no lo veo un problema, sino más un asistente. sí. No, muchas veces pasa eso, ¿no? Estamos en el mundo de las redes sociales, del teletrabajo, de estar en casa, de todo esto. Y es cierto que este tipo de experiencias te hacen sociabilizar mucho más, Claro, conocer gente que va a ser a lo mejor amigos de por vida, novios, claro. etcétera, ¿no? Yo de hecho tengo algún amigo del Erasmus que se han casado Ah, pues después de mira, tantos años. Entonces son cosas que dices o que pertenecen ya a una parte de tu vida, una parte muy importante. claro, Entonces, sí que es cierto que es una revolución industrial y que seguramente las profesiones cambien y los estudios cambien y todo esto cambie, pero no creo que afecte en esto porque forma parte de la parte vital, ¿no? Más claro, que de la sí. parte Yo creo formativa. que, casi todos los estudiantes que vienen tienen una experiencia vital, ¿no? Un cambio de vida, menos alguno que no la tiene, pero que no tampoco pasa nada. O sea, Mm, la experiencia ya de por sí es no tener una buena experiencia. O sea, correcto. pero sí, yo creo que no. Y dentro de las localizaciones, tú que la mayoría de la experiencia la has tenido en Madrid, ¿cómo has visto que ha evolucionado Madrid como ciudad destino de estudiantes en todos estos años? Porque yo sí recuerdo que cuando empecé, pues, ya hablando desde el punto de vista de la parte logística, estuvo aquí eh, Álvaro de Madrid y Ah, sí al sí, principio y me contaba y hablábamos de cómo se alquilaban las habitaciones en pisos compartidos a 350 euros hace 10 años y ahora por menos de 700 euros no encuentras nada. ¿Cómo ves toda esa evolución de la ciudad? Porque esto al final, esa evolución del precio también viene por la oferta y la demanda claro. y la evolución de las ciudades. ¿Cómo crees que...?
¿Cómo lo ves tú? A ver, yo creo que Madrid va a seguir siendo un destino preferente, igual que Barcelona, y que cambien las modalidades o que se gestionen de otra manera los alojamientos, no lo sé. Yo creo que se debería de repensar cómo afecta a la ciudad y cómo afecta al tejido, para no perjudicar a la gente que vive aquí Ujú. también. Pero más allá de ¿Tú eso, crees las ciudades, bueno, las ciudades más pequeñas quizás van a dar un paso en aumento de movilidad a pesar de las grandes ciudades o siempre el atractivo de la gran siempre ciudad? yo creo, y eso lo llevamos hablando durante 20 años, y se intenta fomentar el que se vayan a las ciudades más pequeñas, pero es que al final Barcelona, Madrid, Sevilla, es que no, No hay comparación, ¿no? claro, Sí. no, y que los precios suban, pues también hay otras modalidades y también hay otras empresas que puedan ayudar. O sea, que Mm. entonces, yo creo que además problemas de alojamiento, no lo sé, creo que no tienen los No, estudiantes, por lo menos los estudiantes de Study Abroad, no suelen tener problemas, pero sí que es cierto que ves un aumento, ¿no? de sí, esa demanda y, bueno, pues al final se tensiona un poco más sí, todo y sí que pues hay a lo mejor otro tipo de estudiantes que no son de study abroad que se ven más más sufridos y perjudicados. sí, correcto. Claro, pero a lo mejor allí vosotros como parte del sector podríais, No, es curioso ver no sé, que hacer yo ahora que también, estoy en Estados Unidos, es curioso ver que los mismos problemas que tienen los estudiantes aquí o en Barcelona o en París o en Milán, los tienen en Nueva York y en Miami, claro, en todos estos sitios. ¿Sabes? El problema al final no va tanto con la oferta de alojamiento, sino con las estancias, que provocan que los precios sean superiores y eso al final claro, provoca todo eso, ¿no? Pero bueno, al final es la misma operativa, claro. donde estés, ¿no? Pero eso, y también, no sé, Desde el punto de vista de programas y universidades, yo me he encontrado con varias a lo largo de estos años que han ido montando sus campuses pues en Madrid, en Barcelona, en Florencia. ¿Crees que eso tiene una tendencia al alza o cómo lo ves? yo creo que tampoco. Tampoco, ¿no? Hay los que están ya establecidos, siguen creciendo, pero yo creo que no van a haber muchos más que abran campuses. No creo que haya mucho más camino que recorrer Y respecto de sobre la eso. situación geopolítica, Eso sí que está mal. ¿crees que afectará a esa movilidad? ¿Que la gente tendrá un poco más de miedo a la hora de...? Pues yo lo estaba pensando hoy. Y o empezarán a no venir, o ya estamos tan acostumbrados a que pasan tantas cosas Que que seguiremos yendo seguiremos con nuestra porque, o vida. sea, no vamos a parar nuestra vida porque pasen todas estas cosas. Es muy curioso. Yo desde hace 5 o 6 años, cada día son noticias y cada día son cosas, ¿no? Y ahora incluso en Estados Unidos la gente me dice, pero no irá nadie allí, ¿no? Yo, pues mira, yo cada vez que me bajo del avión, la aduana está Ah, llena. O sea, igual de llena que claro. hace 7 y 8 años, pues está exactamente ahora. Entonces yo creo que al final la gente sigue, porque la gente Sí, no porque al puede final es pararse que, en claro, este, ¿no? pasan tantas cosas, Sí, siempre está pasando algo, es que justo lo estaba pensando esta mañana, digo, yo creo que la gente ya está harta y que va a seguir haciendo, o sí. sea, que no hay como una gran estampida. Justo mañana tenemos reunión de Apuni y digo, bueno, pues otro tema más para hablar, Para charlar. pero me acuerdo de hace años que pasaba algo y era como reuniones y discusiones y protocolos y tal, y ahora es como, bueno, lo que nos manda la embajada pues ya estará, Así será, ¿no? claro. Muy bien. Desde el punto de vista de los programas de movilidad, hemos hablado de cómo han evolucionado y en qué momento están, hacia dónde pensamos que pueden ir. ¿Cómo crees que evoluciona el tema del profesorado adaptado en los programas? Me explico. ¿Cómo crees que el profesorado intenta muchas veces implicarse en esos programas de movilidad, con esos faculty led, esos programas? ¿Tú crees que es algo atractivo para los profesores? ¿Crees que es algo que les gusta? Sí, además, sí. Primero, ser profesor para, claro, mi experiencia es con estudiantes de Estados Unidos que vienen. Em, primero hay que saber cómo son los estudiantes, entonces, claro, vas especializándote. Em, y hay colegas míos, por ejemplo, que se han ido a la Universidad Española porque han sacado plaza y echan mucho de menos dar clase a los estudiantes de Estados Unidos y al study abroad.
porque son diferentes. También tienes más, porque no solo les cuentas tu rollo o tu tema, también ellos te ven como otra persona diferente a la que conocer. Entonces, a mí sí que me parece muy atractivo dar clases a estudiantes. Vamos, a mí me encanta. Y yo creo que a la mayoría de los profesores que están dando clase también. ¿Ves, y ya voy terminando, ves alguna evolución respecto del cambio de la estacionalidad en los programas de Study Abroad? ¿Ves que, por ejemplo, Spring tiene muchísimos más estudiantes respecto de Fall? ¿Ves que ha habido modificación? A lo mejor antes había más en Summer de lo que hay ahora. No, yo creo que está Más o menos se igual. mantiene, ¿verdad? Sí. Yo estoy, o A por lo lo mejor menos, hay más faculty led. sí, y estamos notando como programas intermedios que antes no Sí, existían como entre. el winter term Sí, sí, y y el creo midterm. que están evolucionando hacia eso, como todavía un Un poquito poco más más corto. cortos, más intensos, ¿verdad? Porque bueno, todos los estudiantes que vienen a España o que salen de Estados Unidos a estudiar, yo creo que sigue siendo un 4%. Sí, O sea, imagínate, un 96% se queda en los campuses. sí. Muchos de ellos no salen porque tienen sus currículums son tan estrictos que no les permiten hacer ninguna clase fuera. Entonces, la oportunidad para poder salir y tener esa experiencia, yo creo que es buena. Aunque luego, aunque sea 10 días, eso también hablamos muchas veces. ¿Qué es el impacto? 10 días, 4 días, 3 meses, un año. Pues el impacto es como te lo ofrezcan a ti y lo que se haga Mm, en esos 3 días. Hay faculty learn de 10 días que tienen un impacto muchísimo mayor que un programa de 4 meses. sí, sí. Entonces, y esos programas más cortos dan la oportunidad a esos estudiantes que por tener el currículum tan restrictivo no pueden salir. Incluso puede funcionar como enganche o palanca de enganche, ¿no? De hacer ese curso corto en ese winter y luego repetir en summer. O engancharse Sí, a eso un sí segundo winter, que yo ¿verdad? no veo mucho. Bueno, tengo un estudiante ahora que vino el año pasado, Claro. pero no suelen, bueno, y además sabes que están súper enfocados y tienen que acabar la Sí, carrera en tanto, sí. entonces, Son muy competitivos. La verdad que el sí, estudiante americano, y yo lo estoy viendo con mis niños en el colegio, ¿no? Que es cierto que son muy profesionales, o sea, los intentan como profesionalizar organizar mucho, muy, ¿no? Y claro. meterlos Y una disciplina muy claro, fuerte. y es otra de las cosas buenas de que estén aquí, es que creo que se les ven la vida de una manera más ligera, que también es bueno, Ya. y ven que hay cosas como más importantes, ¿no? Y cosas que merecen la pena, que no es siempre estudiar y estar siendo successful. Y pues yo creo que sí, yo pienso que todo el mundo tiene que tener esa experiencia Sí, en el extranjero. yo creo que esa experiencia, como bien dices, te cambia la vida en cierto, o el ver la vida de una manera diferente. Diferente, sí, totalmente. Muy bien. Pues nada, Mónica, muchas gracias por este ratito que hemos echado Pues nada, y nada, cualquier cosa, aquí estamos. pues muchas gracias Gracias. por tenerme.